Ya, creo que la mayoría tienen muy buenas notas, les ha ido muy bien en este trimestre. Bueno, vamos a pasar a un siguiente capítulo. Este capítulo de aquí creo que es uno de los más importantes que ustedes necesitan saber de aquí para la parte de lo que es circuitos, las siguientes materias que vienen, ¿no? Fundamentos y análisis de circuitos. Entonces quiero que traen bastante atención. El capítulo 3, de alguna forma es uno de los que más van a utilizar ustedes, ¿no? En la parte de la carrera técnica. Entonces es muy importante que comprendamos, ¿no? Nosotros ya habíamos estudiado la parte inicial de lo que es lo del análisis de circuitos. Y me confirma si ve la diapositiva, por favor. Sí, Sí, que sí se ve. Ya, gracias. Nos vamos a pasar a un siguiente capítulo, que les había mencionado, que es el capítulo 3, análisis de circuitos eléctricos de corriente continua. En el siguiente capítulo veremos la introducción a análisis de circuitos, pero en corriente alterna. Y bueno, eso le profundizan en la siguiente asignatura, ¿no? Pero ¿qué es lo importante de esta parte de la materia? Es cómo hacer el análisis de los circuitos. En este caso, de una manera un poco más, se podría decir, sistematizada. Nosotros habíamos estudiado lo que es las leyes de Kirchhoff de corriente y de voltaje y la ley de Ohm. Básicamente con estas tres leyes nosotros podemos desarrollar todo lo que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo se podrían realizar de pronto una forma automatizada de resolver problemas en circuitos. Esto que vamos a ver hoy es tanto para corriente continua, tanto para corriente alterna. La corriente alterna van a ver, cambian conceptos, pero corriente continua estas leyes funcionan y van a funcionar también en corriente alterna, entonces por eso es muy importante conocer esto, ¿no? Vamos a ver dos técnicas que normalmente se utilizan, que suelen ser las más comunes, que son ecuaciones de malla y ecuaciones de nodo. Y vamos a ver lo que son las ecuaciones de malla. Si logramos entender las ecuaciones de malla, realmente ustedes van a poder resolver cualquier tipo de ejercicio de circuitos, ¿no? Y bueno, luego veremos lo que es la parte de nodos. Luego vamos a ver lo que se llama un teorema de superposición, que eso de alguna forma hace que lo que estemos aprendiendo en circuitos, es decir, de alguna manera es mucho más sencillo verle a un circuito utilizando ciertos teoremas. Son los teoremas de superposición que vamos a ver más adelante. Eso a veces resulta ser tan útil que podemos resolver ejercicios a veces mentalmente, sin necesidad de recurrir a muchos cálculos, ¿no? Entonces esa es la idea de los teoremas. Luego vamos a ver lo que se llama equivalencias de Thevenin y Norton, que de alguna forma es algo para representar un sistema completo, ¿no? Eso, por ejemplo, es muy útil a los que estudian la parte de sistemas eléctricos de potencia. Por ejemplo, cómo representar un sistema nacional interconectado simplemente con una fuente y una impedancia. En nuestro caso será con una fuente y una resistencia, ¿no? Pues algo muy interesante cuando se quiere unir diferentes sistemas. Por eso es muy importante estudiar eso, ¿no? Y luego, cómo yo puedo transferir la mayor cantidad de energía o de potencia desde un sistema hacia otro. Entonces, vamos a estudiar también esta parte, ¿no? Pues primero vamos a ver lo que son las ecuaciones de malla. Pues básicamente, ¿cuál es la idea? Dice que las ecuaciones de malla es un método, entonces, ¿qué es un método? Una forma de sistematizar análisis de circuitos utilizando lo que son leyes de voltaje y corrientes de Kirchhoff, ¿no? Leyes de voltaje y leyes de corriente. Para determinar la corriente, mira, aquí vamos a determinar la corriente, eso es muy importante para que se entienda, ¿no? En este concepto de mallas vamos a determinar la corriente de la malla, ¿sí? Trabajamos con nodos, vamos a determinar el voltaje, pero eso veremos posteriormente. ¿Qué circula en una malla? O sea, ya hemos estudiado qué es una malla, podemos generalizar, ¿no? Sí. De esta manera, la idea es que vamos a generar ecuaciones. Con estos métodos de corrientes de malla, sí, bueno, o el método de mallas, nosotros vamos a encontrar ecuaciones que son sistemas lineales, que pueden tener un montón de variables, ¿sí? Y utilizando los conceptos de álgebra lineal podríamos determinar a través de un método, yo que sé, utilizando el determinante, utilizando el inverso, Gauss-Jordan, o lo que ustedes necesiten para resolver un sistema de ecuaciones lineales, que puede tener muchas ecuaciones, ¿no? Cuántas variables tengan. Si tienen un sistema, un circuito muy grande, yo que sé, de 6 mallas, van a necesitar 6 ecuaciones, porque van a tener 6 corrientes, ¿no? Entonces se puede volver mucho más grande. Eso desde el punto de vista, de pronto, práctico, para resolver se puede utilizar lo que es álgebra lineal. Sí, pero bueno, eso vamos a ver más adelante con los ejercicios, ¿no? Normalmente aquí, de mi experiencia que he visto aquí, los ejercicios suelen ser máximo tres, exagerado 4 mallas, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá realmente se vuelve un problema realmente no de circuitos eléctricos, no vuelve un problema más matemático.
por resolver sistemas de ecuaciones muy grandes, ¿no? ¿Sí? Pues la idea es que las variables que vamos a utilizar aquí son voltajes y corrientes del circuito. Entonces, lo primero que debemos entender en la ley de los Mayas es que la sumatoria de los voltajes es igual a cero. Esa es la parte fundamental. Si todos los voltajes que estén dentro de una malla van a ser igual a cero. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Entonces esto ya habíamos estudiado. Puede haber n elementos en esa malla, pueden haber fuentes, fuentes dependientes, fuentes independientes, etcétera, ¿no? La idea nuestra es que digamos que tuviéramos una malla de esta forma. Si ustedes le ven aquí esta malla que están viendo ahí, obviamente tiene aquí las líneas entrecortadas, ¿no? Si ven estas líneas entrecortadas. Eso quiere decir que puede haber más elementos más arriba, o al lado, o abajo. Entonces, simplemente nosotros vamos a referir a una sola malla, ¿no? Y dentro de esa malla, miren, existen algunos elementos. En este caso, una fuente de voltaje o resistores, ¿no? Si una fuente de voltaje también tiene resistores. Eh, Nosotros lo que vamos a hacer inicialmente, debo de los pasos más adelante, ¿no? Pero si tenemos una malla, lo que siempre vamos a ver es cómo nosotros ponemos o definimos la corriente, la dirección más que todo. Miren, la dirección está hacia arriba. Obviamente, si está hacia arriba, para que circule, va a circular de esta manera, va a circular de esta manera y va a volver de nuevo a donde inició. ¿Sí? Entonces, siempre le vamos a ver de esa forma. Normalmente se toma ese sentido, ¿no? El sentido horario. Suele ser muy común, es decir, ustedes encuentran que se hagan las mallas al revés, también es muy probable. Pero en los libros o en cualquier... normalmente los libros van a encontrar que se hace de esa forma, ¿no? Siempre la corriente se le toma en sentido horario. Suele ser muy común eso, ¿no? Pero podrían hacer al revés, y nadie quita que puedan hacer al revés. Básicamente las ecuaciones van a dar lo mismo, sino que los signos van a dar cambiados, pero si que le pasan los elementos de un lado al otro de la ecuación, se cambian los signos y es lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí para ponerles una idea, esto ya lo hemos hecho, ¿no? Esto ya lo hicimos, lo hemos, lo hemos ejercitado un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Algo que quiero que noten aquí que les decía, miren, esta polarización, normalmente nosotros en los ejercicios que hemos visto, nos daban la polarización, ¿sí? Pero ya cuando vamos a ver mallas, nosotros ponemos esta polarización. Ya vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este circuito de aquí, en esta malla que vemos ahí, vamos a empezar a hacer las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, para la primera, la B4, si ustedes se fijan, la corriente estaría ingresando por el punto negativo, es decir, por abajo, ¿no? Sí se ve ahí que está ingresando por abajo. A pesar que esté arriba, si ven, está saliendo por arriba, pero siempre le vamos a tomar el signo por donde esté ingresando. Siempre vamos a tomar el signo por donde esté ingresando, ¿no? Entonces, en el caso de la fuente, si nos fijamos, el signo va a ser el negativo. Si nos vamos al siguiente, bueno, ya está ahí, ¿no? Ahí estaría la ecuación. Bueno, si nos vamos al siguiente, a la resistencia R1, ingresa por el signo positivo. Como ingresa por el signo positivo la corriente, si ven ahí, va a ser positivo, por eso B1 es positivo aquí, ¿no? Bien. Van al siguiente elemento, la corriente se sigue desplazando. En el B2, entra por el signo positivo, entonces aquí también es positivo. Y en el B3, la corriente que se sigue desplazando entra por el signo positivo y es positivo. ¿Por dónde es negativo? Simplemente por el B4, porque se le mueve la corriente acá. La corriente de ahí es la negativa. No la corriente, sino el voltaje es negativo. Pues todo depende de la polaridad. Esto ya habíamos estudiado. Ya a ver más adelante cómo ponemos la polaridad, ¿no? Entonces, si vemos ahí, en ese circuito, si nosotros despejamos B4, nos va a quedar que el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3 es igual al voltaje en 4. Pero bueno, en este caso resulta ser que B4 es una fuente. No siempre es una fuente, es decir, estamos acostumbrados, pero aquí también puede haber sido un resistor, ¿no? En vez de B4, un resistor. Y ahora, si nosotros podemos saber esto, tiene mucho sentido. Si yo tengo una fuente de voltaje y pongo elementos, en este caso en serie, la sumatoria de los voltajes de cada elemento va a ser igual a la fuente, porque se está dividiendo la energía en estos elementos. Entonces, la sumatoria de las energías tiene que ser la energía que proporciona la fuente, ¿no? La ley de la conservación de la energía, de donde nacen estas leyes. ¿Sí? Lo que sí es muy interesante es que tengan en cuenta los signos. Entonces, obviamente, yo aquí me di cuenta y tiene sentido que B4 sea igual a la sumatoria de los voltajes, porque B4 es la fuente. Y una vez que tenemos B4, B1, B2, lo que sea, si es que es un resistor, ya sabemos que por ley de Ohm, por ejemplo, en este caso B1, va a ser la corriente que circule, que es la misma para todos, por R1, ¿no? Entonces luego hacemos el reemplazo. Y si hacemos el reemplazo, van a fijarse que
hay que calcular la corriente. Sí, eso es lo importante, porque R1 ya tenemos. Es decir, si yo reemplazo B1 acá, ya sabemos que B1 es I por R1. Si voy al siguiente es I por R2, si voy al siguiente es I por R3. Pues la variable es I, en este caso, en este caso I, ¿no? Pero si tengo más mallas, tengo más, se puede decir más elementos conectados, tendría que ser más malla, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante. Entonces quiero que quede clara esa parte, ¿no? Que vamos a utilizar el concepto de la ley de voltajes de Kirchhoff. Y luego ponemos la ley de Ohm y determinamos las corrientes. Eso suele ser lo más común. Entonces vamos viendo aquí. Fíjense que aquí tenemos un circuito, ¿no? Es un circuito que tiene dos fuentes, ¿sí? Normalmente puede tener una fuente, dos fuentes. No siempre todas las mallas tienen fuentes, ¿no? Que podría que FB2, voltaje de la fuente 2 no existiese, sino que simplemente fuera un resistor. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros ya tenemos, vamos a sistematizar esto, ¿no? Independientemente del circuito que nosotros tengamos, lo primero que debemos hacer es identificar mallas, nodos y asignar corrientes de malla. Ya vamos a ver más adelante cómo asignamos corrientes de malla, ¿no? Entonces, cualquier ejercicio que ustedes vean, cualquier circuito, por más complicado que sea, identificamos mallas, identificamos nodos y asignamos corrientes, ¿sí? Normalmente, dependiendo de cómo se ponen las mallas y el sentido de las corrientes de malla, ¿no? Segundo, yo les había indicado que en los circuitos que estudiamos anteriormente, el signo lo poníamos, o nos daba el ejercicio con signos de polaridad de las resistencias. Resulta ser que en estos ejercicios nosotros vamos a polarizar, ¿sí? Entonces polarizamos los elementos pasivos, ¿no? Si aquí dice elementos pasivos, acorde a las corrientes de malla. Es decir, que las corrientes de malla me van a dar esa polarización. Antes nos daba el ejercicio, es decir, nosotros teníamos el ejercicio, les decía, miren, este voltaje tiene esta forma, esta polaridad en R1, en R2, en lo que sea, ¿no? Pero ahora las corrientes de malla nos van a permitir polarizar. Luego, bueno, desarrollamos las ecuaciones de voltajes de cada malla. Eso ya vimos en la anterior diapositiva, ¿no? Si ven, sacábamos una ecuación, pero porque teníamos una sola malla. Si tenemos dos mallas, vamos a sacar dos ecuaciones, si tiene tres, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no se olviden, identificamos nodos y mallas y asignamos corrientes de mallas. Polarizamos los elementos de acuerdo a las corrientes de malla, desarrollamos las ecuaciones de voltaje para cada malla y nos va a quedar en función de las corrientes. Entonces, finalmente resolvemos el sistema de ecuaciones de corriente en las mallas y nodos, ¿no? Y podemos encontrar todas las corrientes en todos los puntos, ¿no? Si yo encuentro la corriente para encontrar voltaje, simplemente multiplicamos por L, que suele ser un dato. Entonces, vamos con el primer elemento, ¿no? Dice, identificar mallas, nodos y asignar corrientes de malla. Entonces, ya había dicho, ¿no? ¿Cómo vamos a- cómo vamos a asignar las corrientes? Simplemente vamos a poner en sentido horario, ¿no? Bueno, aquí te voy a poner. Está en este sentido, ¿no? Que esté en rojito ahí, está en esa dirección. Y bueno, sería la corriente, ¿no? Siempre en sentido horario, ¿no? Siempre en sentido horario. Subir una cosa estaría así, exagerando. Bueno, el I2 ya le ven ahí, ¿no? Pues ahí tengo dos mallas. Entonces la malla 1 sería BF1, R1, R2 y R3. Esa es la malla 1. La malla 2 estaría compuesto por R4, BF2, R5. Y aquí algo interesante que es el concepto que no suelen equivocarse o tienen dificultad, es que la resistencia 2 comparte dos corrientes, ¿sí? No se olviden que I1 y 2 pueden ser corrientes que nosotros asignamos, ¿no? En ese sentido o en otro sentido, ¿sí? Pero si es que ustedes seleccionan en un sentido, el otro también debe estar en el mismo sentido, ¿no? Si es sentido horario o no sentido horario todas, si es sentido antihorario, sentido antihorario todas, para que las ecuaciones me den cierta forma que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces ahora, también tenemos un nodo. Y bueno, tenemos varios nodos, pero el nodo 1 sería el nodo que nos interesa más. ¿Por qué? Porque simplemente ese nodo está relacionando a la corriente de la malla 1 y a la corriente de la malla 2. ¿Sí? Pues ya identificamos nodos, identificamos mallas y asignamos corrientes de mallas. Sí, si tienen más circuitos, vamos a ponerle más corrientes de malla, ¿no? Entonces esa sería la malla. Ahí tenemos dos corrientes. Y quédense con la idea de que en R2 va a pasar algo interesante, porque R2 comparte las dos corrientes. Comparte I1 y comparte I2, ¿no? Comparte I1 y 2.
Porque I1 atraviesa BF1, R1, R2 y R3. I2 atraviesa R2, R4, BF2, R5. ¿Sí? Los comparten ambas corrientes. Y en el nodo 1 tenemos que ahí podemos, por ejemplo, sacar una ecuación de ley de corrientes que tome en cuenta I1 y 2, ¿no? Ahora, una vez que tenemos ya direccionada las corrientes, vamos a polarizar de acuerdo a las corrientes de malla. Sí, esta es la parte más importante. Pues, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo cómo se le pone la corriente, en este caso pusimos en dirección horaria, donde ingrese la corriente, le vamos a poner la polaridad positiva. Por ejemplo, miren ahí, sale de BF1, va a R1. Donde ingrese la corriente le ponen polaridad positiva. Van al BR2, ingresa por arriba, polaridad positiva. Va al BR3, ingresa por el lado derecho, positivo. ¿Sí? Y bueno, la fuente tendrá la polaridad que tenga, porque yo decidí que la corriente tenga esa dirección. ¿Sí? Entonces, esto de acá no le tomé en cuenta, es como que no existiera para la malla 1, ¿no? Ahora nos vamos a ir a la malla 2. De la malla 2, ahora se olvidan del otro lado de acá. Esto imagínense que ya no existía. Pues ya, es como que hago cuenta que la corriente de este lado no hay. Ahora, para la corriente 2, vamos a empezar de la fuente, ¿no? La fuente tiene su propia polaridad. Como la corriente está en sentido horario, BR5 se polariza positivo en la derecha. Luego se sigue moviendo la corriente. ¿No? I2 se sigue moviendo por acá, I2 viene para acá. Y la parte de ahí abajo se polariza positivo. Sigue moviendo la corriente. La parte izquierda del cuarto se polariza positivo. ¿Sí? Nótese que cada corriente polariza a cada elemento. Es decir, si ven, BR2 tiene polaridad positiva arriba, polaridad negativa, pero para la corriente 1. Y BR2 también tiene polaridad negativa arriba y positiva abajo, pero porque la corriente 2 le polariza de esa manera. ¿Sí? Eso quiero que tomen en cuenta porque ahí va a pasar algo en las ecuaciones. Si no toman en cuenta eso, difícilmente van a poder resolver las ecuaciones, ¿no? Entonces sí está claro. ¿Qué es lo que hicimos ahorita? Básicamente, la corriente nos polariza, ¿no? La corriente nos va a polarizar, ¿sí? No se olviden. Esto de, se me pueden preguntar, profe, ¿por qué cuando ingresa le pone positivo? Ustedes podrían ponerle negativo si quisieran, pero en los libros van a encontrar que se suele hacer así. Donde ingresa la corriente de la malla al elemento pasivo, ustedes le van a poner como positivo. Es como estandarizar para que las ecuaciones tomen los correctos valores si es que es positivo o es negativo, ¿no? Ahora no se olviden, lo interesante aquí, en la corriente 2, perdón, en la resistencia 2, comparten dos corrientes. La corriente 1 le polariza positivo-negativo y la corriente 2 le polariza negativo-positivo si es que le veo desde arriba, ¿no? Tendrán bastante cuidado. Entonces, ahí va a pasar algo. En la malla 1 y en la malla 2, como comparten estos elementos, va a pasar algo, ¿no? Pues vamos a irnos al siguiente. Y ahora lo que debo hacer es desarrollar las leyes de voltaje para cada malla, ¿no es cierto? Que la sumatoria de voltaje sea igual a 0. Como tengo dos mallas, voy a tener dos ecuaciones. Sí, empecemos por la primera. Entonces, bueno, ya lo tengo escrito aquí, pero vamos a ir viendo. No le puse en otro color el BR2 para que le vean. Pues vamos viendo, ¿sí? Entonces voy a ver, vamos, BF1. Si ustedes vemos la corriente I1, haciendo en el sentido antihorario, está ingresando por la polaridad negativa, entonces va a ser menos, ¿no? Por eso es menos. ¿Sí? Vamos al siguiente, la corriente se sigue desplazando por aquí, e ingresa a R1. R1 como ingresa por la polaridad positiva, positivo, aquí abajo. Vamos al BR2. BR2 ingresa por la polaridad positiva, va más. ¿Sí? Sí, bueno, lo voy a dejar pendiente el que está negativo, me voy al siguiente, ¿no? El BR3, con la misma I1, ¿no? I1 se mueve por acá, entra por el positivo, acá positivo. ¿Sí? Ahora, el BR2, ¿sí? El BR2, en cambio, se toma en cuenta la corriente que está en el otro sentido, es decir, la corriente de la otra malla. Si nos vemos con la corriente de la otra malla, I2 se mueve por acá, I2 viene por acá. Y resulta ser que para I2, con la polarización de I1, está ingresando por el negativo. Por eso aquí va negativo. Sí, si ven ahí, BR2 tiene
negativo. Es porque estoy tomando en cuenta la polaridad de la corriente 1, pero estoy tomando en cuenta la dirección de la corriente 2, porque a R2 le ingresan dos corrientes, tanto la 1 y la 2, la corriente 1 y la corriente 2 de BR2. ¿Sí? No sé si está clara esa idea, porque esta parte de aquí es la que podría generar confusión, ¿no? No sé si, preguntemos a alguien a ver si está claro. Erika Alarcón, ¿me escuchas? Sí, Inge, buenas tardes. No sé si está claro esto de aquí, de por qué el BR2 en uno caso es positivo y en el otro es negativo. Tal vez si podría repetir justo esa parte, Inge, por favor. Ya, pues vamos de nuevo, ¿ya? La idea es que esto es lo más importante, si esto no le entendemos, estamos fritos. Sí, le voy a hacer otra vez paso a paso. No importa, la idea es que nosotros entendamos esto, ¿ya? Y si logran entender esto, ya se les va a hacer súper fácil resolver cualquier circuito. Esa es la parte más compleja. Pues vamos de ahí. Lo que sí, la polaridad está claro, ¿no es cierto? La primera parte es polarizar, que es la que me indicaban acá. ¿Sí? Aquí ya sabes por qué polarizamos. Entonces polarizamos tanto para corriente 1 para corriente 2. Y resulta ser que para la resistencia 2, es decir, esta resistencia de aquí, resistencia 2, que es de esta, tiene dos polaridades, tanto de la corriente 1 como de la corriente 2, ¿sí? Entonces ahí van a aparecer dos polaridades. ¿Por qué? Porque le pasan dos corrientes. Ahora, como ya sé que la dirección de la corriente polariza, es decir, la corriente 1 le polariza en el lado izquierdo a BR1 positivo, en el lado de arriba a BR2 positivo, y en el lado derecho en BR3 positivo. La corriente I2, en cambio, a BR2 le polariza positivo abajo, porque por ahí está ingresando primero, ¿no? A BR4 está ingresando por la parte izquierda, le polariza positivo, la fuente tiene su polaridad, la corriente I2 sigue moviéndose en sentido horario y en BR5 se polariza la parte derecha como positivo porque la corriente ingresa por ahí. Eso simplemente es para dar polaridad. Antes la polaridad ya venía dada por el ejercicio. Hoy las corrientes son las que ponen la polaridad. ¿Sí? Luego, ¿qué debo hacer? Debo hacer ley de voltajes para cada malla. Voy a tener dos ecuaciones, para la malla izquierda y para la malla derecha, la malla 1 y la malla 2, ¿no? En la malla 1 es por la corriente, le puse corriente 1 y la malla 2 porque le puse corriente 2. Pues vamos viendo. Vamos a toparnos, no se olviden, aquí en el BR2 es donde tenemos la parte interesante, ¿no? Pues vamos viendo. I1, en la fuente. I1 está abajo, ingresa por el negativo, por eso es menos BF1. ¿Sí? La corriente I1 se sigue moviendo por acá. Y le ingresa por la parte, la polaridad positiva a BR1, por eso es más. ¿Sí? Bueno, eso ya sabíamos, porque al final le polarizó la misma corriente, ¿no? Pero lo interesante es en BR2, aquí se va a mover. I1, pues por aquí va a bajar I1. Bueno, ingresa I1, ingresa por la polaridad positiva. Se pone más, perdón, más BR2, ¿no? Más BR2. Pero resulta ser que a esa resistencia también le pasa la corriente 2. Entonces la corriente 2 va hacia arriba. Pero ¿qué voy a tomar en cuenta? La dirección de la corriente 2, pero con la polaridad de la corriente 1. Entonces yo sé que el BR2 se polariza positivo arriba, negativo abajo por la corriente 1. Pero para poner el signo de BR2, que está aquí en otro color, yo tomo en cuenta el sentido de la corriente 2 con la polaridad de la corriente 1. Entonces I2 está hacia arriba, ingresa a la resistencia, pero por la polaridad negativa, por eso es negativo. ¿Sí? Y finalmente continúo con la malla más BR3 porque ingresa por aquí I1, no sé bien qué es I1 por el positivo de R3 y es más R3. Se acabó la malla, es igual a 0. No sé si Erika ahí está un poquito más claro. Sí, Inge, bastante claro, muchas gracias. Ya, eso sería la parte para la malla 1. Y lo mismo va a pasar en la malla 2. La malla 2 vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacerle, traten de hacer ustedes la malla 2 como nos quedaría. Profe, una pregunta. Claro. Al rato que le ponemos de BR2 menos BR2 en la ecuación, ¿no nos daría cero? Ya No cuando porque, tengamos valores. no, porque es una buena pregunta, ¿no? Si le hacemos BR2, no te ves que este BR2 es por la corriente 1 y este BR2 es por la corriente 2. Entonces, el BR2 por la corriente 1 va a ser el R2
por I1 y el otro va a ser menos el R2 por I2. ¿Sí? Entonces, aquí no, en este caso no puedo garantizar que I1 sea igual a I2, ¿no? Por eso es que no te da 0. Ah, ya, profe. Ahora sí. Sí. Y no te olvides que el voltaje este positivo de BR2 es debido a la corriente 1, pero el voltaje negativo en esa malla es debido a la corriente 2. Sí, ya lo vamos a ver. Yo lo hago así para que vean desde el punto de vista de voltajes, pero normalmente no se hace así, se pone directo, I1 por R1, I2 por R, bueno, R2 por I1 y así se le va haciendo, pero ahorita le hice para que entiendan el concepto por leyes de voltaje. No sé si ahí está clara aclaré tu pregunta. Sí, profe. Ahora sí. Ya. Vamos a la parte, a la malla 2. ¿Sí? Entonces ya le, bueno, hágale mentalmente cómo sería. Ya la tengo aquí, ¿no? Bueno, perdón, aquí está el, ya si le despejo todo, le voy a poner en función de la fuente. Le voy a poner así por una razón, ya les voy a explicar por qué. Le pongo la fuente a un lado, porque BF1 es voltaje de la fuente. ¿Sí? Pero, a ver por qué le ponemos así. Y le voy a hacer ahorita el reemplazo, justo lo que me preguntaba el compañero. Entonces, el BR1 es, por ley de Ohm, ¿no? I1 por R1. El BR2 de aquí, del positivo, era porque le está ingresando la corriente por ahí. Entonces la corriente 1, ¿no? Por eso es I1 por R2. Pero el menos, en cambio, se debe a la corriente que viene en el otro sentido. ¿Y por qué es el menos? Por la polaridad de I1. Es decir, I1 le polarizó más menos, pero el momento que voy a sacar el voltaje debido a la otra corriente, es I2 por R2. Entonces aquí se pone la corriente 2. Pues vamos para que le vean la idea es, por esa resistencia le pasa otra corriente en un sentido, pero tomando en cuenta la polaridad que me dijo la corriente 1. ¿Por qué? Porque estoy analizando en la malla 1. Cuando me pase la malla 2 va a ser lo opuesto. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos, ¿no? Y al final sería I1 por R2. No se olviden, aquí tengo I1, 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 porque está compartiendo R1, R2, R3. Tengo de ley tener I1 por R1, I1 por R2 y 1 por R3. El que es signo cambiado es porque la corriente viene en el otro sentido, ¿sí? ¿Y por qué se hace así? Por eso siempre se recomienda que tengan todos del mismo sentido, sea horario o antihorario. Si no, va a ser una mezcolanza de signos y no van a saber cómo les va a quedar. Entonces, por eso siempre se hace así. Ahí me doy cuenta que aquí me va a salir signo negativo. Y les hago de esta forma porque luego vamos a ver que se puede esto hacer mucho más rápido de la construcción de la solución. Es más bien para hacerle más práctico, pero bueno, las ecuaciones tienen esa forma, ¿no? De aquí ya tendría la ley de voltaje de Kirchhoff para la malla 1. No se olviden, analicé la malla 1, le di importancia a la corriente 1. Ahora me voy a la malla 2, ¿no? Bueno, y aquí, miren, lo que hice simplemente agrupé términos, es decir, la corriente 1 se quedó con el R1 más R2 más R3, y le puse más I2 menos R2. Ya le voy a explicar por qué le pongo así, ¿no? Sí. Pero bueno, o le pueden poner menos I2 por R2, da lo mismo, ¿no? Es decir, no le pueden poner acá, normalmente no hay ningún problema. Le dejo así solo para que luego vean la forma que le voy a describir. Pues no se olviden, la fuente es igual a la corriente 1 por las resistencias que sean, o las resistencias de la malla más I2 o menos I2, la corriente I2 por los elementos que comparta. En este caso comparte R2, ¿no? Pero bueno, eso solo para que vean de forma general, porque luego se puede hacer mucho más rápido la construcción de la malla. Lo importante es que entiendan este concepto de por qué le cambié el signo. Ahora me voy a la malla 2. Entonces ahora le voy a dar importancia a la malla 2 y a la polaridad que le dé la corriente 2. ¿Sí? Entonces vamos bien. De aquí yo tengo tres elementos igual, voy a tener tres resistencias que se están polarizando, ¿no? Con la corriente I2 y una resistencia que se polariza o le da voltaje la corriente 1, ¿no? Vamos viendo. Lo mismo que la anterior. Voltaje de la fuente. Pues yo sé que la corriente viene así, ¿no? Porque el sentido horario. Ingresa por el positivo. Entonces BF2 positivo. Bueno, le ponen porque es el primer término, ¿no? Ahí va a ir un más. ¿Sí? La corriente I2 se sigue moviendo para acá, ingresa por el positivo, positivo, R5, se sigue moviendo para acá. Noten, ahora debo tomar la polaridad que le dio I2, ¿no? Por eso el más está acá abajo. Ahora estoy en la malla 2, no se olviden que era malla 1, malla 2. Cuando estoy en la malla 2, tomo la polaridad de la corriente 2. Entonces sigo, ingresa por el positivo, positivo más L2.
¿Por qué el menos? Fijarse bien, la corriente I1 en cambio está viniendo así, está viniendo así, y en este elemento la corriente 1 va hacia abajo, pero tomando en cuenta la polaridad de acá. Si se toma en cuenta ahí, viene por el menos, ¿no? Como viene por el menos, menos. BR2. No se olviden, este BR2 va a ser el R2, pero por I1, ¿sí? Y finalmente termino la malla acá. En R4, la corriente ingresa por el positivo, corriente 2, ¿no? Y se vuelve más BR4, más BR4. Y así me quedaría la malla, ¿no? Como ven, realmente es muy similar a la anterior, ¿sí? No se olviden, lo único que deben tomar en cuenta aquí es el negativo, ¿sí? Pues les repito esa parte porque es la más compleja. Entonces, el 1 es facilito, más BF1, más BR5, más BR2 por la corriente I2. No se olviden este menos porque aquí está ingresando, voy a tomar en cuenta la polaridad de la corriente de la malla, ¿no? Pero ustedes se fijan, viene la I1 por aquí y la I1 baja por aquí. Esta es la I1, ¿no? La I1 es dispuesta al I2. Pues como yo estoy en la malla 2, debo tomar en cuenta la polaridad de la corriente 2. Pero en R2 también le pasa la corriente 1 y le pasa la corriente 2. Con la corriente 2 era positivo, pero con la corriente 1, si se fijan, está ingresando por el negativo, por eso se vuelve menos BR2. Sí, bueno, y finalmente más BR4, que es el I2 que pasa por aquí, y el positivo de aquí, más BR4. Le voy a dejar la fuente a un lado, es decir, el BF le pongo a un lado. Entonces ustedes le pasan el BF para este lado, me quedaría menos BF. Es igual a BR5 más BR2 menos BR2 más BR4. No se olviden, este BR2 tiene otro color porque depende de la corriente 1. En cambio, este otro depende de la corriente 2. Le desarrollo completamente y me quedo. Menos BF es igual I2 por R5, I2 por R2 menos I1 por R2 más I2 por R2. Si la grupa les queda menos BF y 1, bueno, le puse dentro el menos, ¿no? Menos de R2, pero es lo mismo que poner menos y 1 por R2, ¿sí? Luego más I2, R2, R4 y R5. Entonces, si ven, es facilito, R2, R4 y R5. Entonces, más o menos ya van a ir tomando en cuenta cómo les queda. ¿Por qué le puse así? No se olviden, siempre se le ordena corriente 1 primero, corriente 2, luego corriente 3, corriente 4, corriente 5, ¿no? Y ahí voy a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? ¿Qué vendrían a hacer esto? Miren cómo me queda aquí. Aquí tengo el BF es igual a I1, R1 más R2 más R3 más I2 por menos R2. No se olviden esto simplemente por escribirle así. Podrían poner el menos acá al inicio, no hay lío. El otro les queda menos BF es igual a I1 por menos R2 más I2 por R4 más R5 más R2 más R5. ¿Sí? No se olviden este menos que les puse ahí, el que está en menos R2, no es que la resistencia sea negativa, sino que es por la dirección de la corriente, ¿no? Que me genera un voltaje negativo. Ahora, algo interesante que quiero que noten para que les resulte para ustedes más cómodo también, porque a veces uno sí se llega a confundir o puede ser complicado. Si nosotros le razonamos esto y le pensamos, estamos viendo que en la malla de acá tenemos el voltaje y luego tenemos, miren, la corriente 1, la corriente de la malla, está multiplicada por todas las resistencias de la malla, miren. Pues aquí en esta malla pasa R1, pasa R2 y pasa R3, entonces R1, R2, R3. Luego el siguiente es más, bueno, podría ser menos, ¿no? Y el signo menos, en cambio, va los elementos que se compartan con el signo cambiado por I2. Es decir, de alguna forma el signo menos es de la otra malla, porque aquí hay un R2, pero ¿qué tal si hubiera otra resistencia aquí después de R2? Ahí tendrían que poner I2 menos R2 ohm. Menos I2 haría que ser el 6 más el 7. Pues todas las que sean cambiadas de signo es porque pertenecen a otra malla. Si tuvieran otra malla 3, tendrían menos I3 por R20, no sé, el R que existe ahí, ¿no? Entonces no se olviden, siempre voy a hacer I1, I2. Ahora, algo también que me falta a veces para complementar, que de pronto ustedes van aquí a necesitar es em, y yo quiero saber la corriente que pasa por R2. Si ustedes se fijan, la corriente que pasa por R2, no sabemos porque ahí pasan dos corrientes, pero resulta ser que tengo un nodo. Como tengo un nodo, yo podría determinar la corriente. Entonces aquí va a ingresar ¿qué? Va a ingresar el I1, ¿sí? Y bueno, y aquí va a tener el I2, ¿no? Aquí va a ser el I2. Tienen I1,
Ahí tienen I2. Y por la del medio pasaría la IR2, ¿no? Pues tengo I1 que ingresa, I2 que sale, y la que va a la resistencia le vamos a llamar IR2. Entonces, si yo quisiera saber la corriente IR2, simplemente aplico esta ecuación. Sí, aquí dice que I1 es igual. Aquí tiene I1. Ingresa y salen dos, ¿no? No sé si le visualizan ahí. Ah, ahí está ahí. Ustedes le ven de esa forma, la que ingresa es I1 y las que salen son I2 y IR2, que es la que está acá, ¿no? Entonces, por ley de corrientes de Kirchhoff me queda que lo que ingresa es igual a lo que sale. Entonces, I1 es igual a IR2 más I1. I2, perdón. Y de aquí le podrían despejar, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor si quieren sacar IR2 sería igual a que a I1 menos I2. Y tiene sentido porque las dos corrientes son opuestas. Entonces, por aquí baja, si ustedes le hacen por la malla, aquí sería I1. Si le hacen por la otra malla, aquí sería I2. Obviamente la corriente de la resistencia sería I1 menos I2, que es lo que les va a dar a partir de esta ecuación, ¿no? Aquí despejan, les va a dar que IR2 es igual a I1 menos I2 para la diferencia de las corrientes, ¿no? Es porque a veces se necesita sacar en esa corriente también, si es que les pidiese, ¿no? I1 menos I2. Sí, entonces como ven, yo puedo tener varias ecuaciones, ¿no? Las que suelen sacar normalmente de esta, la ecuación 1, la ecuación 2, son en las ecuaciones de malla. Los nodos es porque también necesito saber las corrientes que van a pasar en los elementos que se comparte en la malla, ¿no? En este caso en R2. De ahí sale. Con lo que ustedes vieron anteriormente, yo puedo poner de forma matricial, fijarse bien. Tengo BF1, BF2, los voltajes están al lado izquierdo. No está diferencia, al derecho no importa. Tengo I1, que es la variable. Tengo I2, que es la variable, la incógnita que debo encontrar. I1 y 2. Entonces tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. R1, R2, las potencias son constantes. Pues yo le puedo pasar una forma matricial, mire. ¿Sí? Entonces finalmente yo podría trabajar en una forma matricial. Y algo que ustedes ven ahí es lo interesante, mire. En la diagonal tienen la sumatoria de los elementos que pertenecen a la malla. Entonces en la malla 1 tienen R1, R2, R3. En la malla 2 tienen R4, R5, R2. ¿Sí? Y en esta otra que serían los elementos de acá, tienen con el signo cambiado, pero los elementos que pertenecen a otra malla. Es decir, perdón, los elementos que comparten entre mallas, ¿no? Comparten el R2, miren el R2, y le multiplican por la corriente 1, ¿no? De aquí podrían aplicar algún método que ustedes quieran, yo que sé, el inverso, Gauss-Jordan, por determinantes, como ustedes quieran, ¿no? Podríamos determinar ya el valor de I1 y 2, que son las variables. Entonces, eso interesante lo de aquí es porque yo podría directamente sacar estas ecuaciones, ¿no? Y eso resulta muy, muy interesante. Es una forma de ver. Y bueno, y finalmente la ecuación que nos faltaba es que IR2 es igual a I1 menos I2, ¿no? Y bueno, y eso tenía sentido porque lo que se hace es poner la misma dirección de la corriente, es decir, IR2 tiene la misma dirección que I1 y le restan la opuesta que vendría a ser I2, ¿no? I2 está para acá, I1 está para arriba. Diferencia de ambas, de I1 menos I2, es igual a IR2, ¿no? Entonces ya tendríamos todo el sistema completo. ¿Qué nos faltaría aquí? Determinar cuánto vale I1 y determinar cuánto vale I2. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Intentemos hacer este ejercicio de aquí, ¿ya? Les doy ¿cuánto tenemos? Les doy unos 5 minutitos, ¿ya? Entonces tratemos de aplicarle las ecuaciones y intentemos hacerle, ¿ya? Les doy unos 5 minutitos a ver qué tal nos va en este ejercicio. Bien, es muy simplecito, ¿no? Bueno, la fuente tienen ahí en el medio, pero es lo mismo. Pues intentemos hacer esto, doy unos 5 minutitos.
posible que hay que determinar I1, I2 e I3, ¿no? Bueno, veamos qué tal nos fue. Les voy a compartir acá para hacerle en el... Ya, ahí tenemos del circuito, ¿no? En este caso ya le puse la disposición de las corrientes, sentido horario, ¿no? Entonces, I1 y 2 ya tienen el sentido horario. Pero sí, para... Ya, vale. Les comparto. Ya, bueno. Ahí tenemos el circuito, ¿no? Esta corriente I1, corriente I2, ahorita no le vamos a tomar en cuenta, sino las corrientes de la malla, ¿no? Es decir, luego vemos a qué corresponde. Para que tengan una idea, a mí me pueden pedir calcular cualquier corriente, pero esta I1 y I2, que ustedes le ven con mayúscula, vamos que no lo va a tomar en cuenta, ya, por ahora. Solo quiero encontrar la corriente I1 y I2, las que están allá acá, ¿no? Las I1 y I2, ¿sí? Luego veré, obviamente sabemos que este I1 corresponde a el de acá y que el I2 corresponde al de acá, ¿sí? Porque se ve en la gráfica, que es la misma, ¿no? Pero no vamos a tomar en cuenta las de arriba todavía. Entonces de acá nos va a tomar en cuenta cosas que no están allá, después les calculamos. Queremos encontrar las de malla primero. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a tomar en cuenta la primera malla y vamos a sacar leyes de voltajes de malla, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedaría de la siguiente forma. Real ley de voltajes de Kirchhoff es la malla 1, ¿no? Y de voltajes de Kirchhoff es la malla 1. Vamos a ponerlo por ahí. Y entonces vamos a irle viendo, ¿no? Ahora, entonces lo primero que tenemos que hacer es polarizar. Entonces lo primero que hay que hacer es polarizar. Entonces vamos a polarizar. No nos olvidamos a polarizar. Entonces, ¿quién polariza?
primero la corriente I1, ¿no? Pues la corriente I1, no se olviden, bueno, aquí está, no me refiero a I1, la de acá, ¿no? Le voy a... Esas no les voy a calcular, ¿no? Simplemente las demás ya no están abajo. Vamos viendo. La corriente I1, la que me refiero de esta de acá, esta va a polarizarle positivo en la malla 1, ¿no? Estoy haciendo el análisis de la malla 1. Positivo. Me voy a la malla 1 con esta polaridad que me da la corriente I1, ¿no? Entonces ahí tengo. Si nos fijamos, la corriente I1, vamos desde la fuente de 15 voltios, ¿no? Me va a salir menos 15 voltios. Voy a poner menos 15, ¿no? Voy a poner las unidades, pues sea menos 15. Y porque está ingresando por abajo. Si lo vemos aquí, está ingresando la corriente I1, esta I1 ingresa por aquí, ¿no? Como ingresa por el negativo es menos. Luego obviamente sigue desplazando la corriente I1 y ahora ingresa por el positivo, ¿no? Ya le podemos poner directamente, si quieren, va a ser más 5 por la corriente I1. Entonces ya le podemos poner, ¿no? Le voy a poner así. I1. ¿Sí? No le voy a poner el voltaje de 5, sino ya le pongo, ya sé que el voltaje que cae en la resistencia de 5 es 5 o el R por la corriente. En este caso lo voy a poner 5 y 1. Pues la corriente, en la corriente de malla se sigue moviendo, no sé, estaría para este lado, ¿no? Y bueno, aquí va a bajar la corriente I1 también, entonces ingresa por el positivo, sigue siendo más, ¿no? Aquí sería más, el valor de ahí sería 10 por la corriente I1, I1, ¿no? Sí, sigo con la misma malla. Ahora, en esta misma resistencia de 10 ohmios, resulta que aparece la corriente I2, la que están viendo acá, ¿no? Pero ese aparece, bueno, está polarizado más o menos, por la corriente 1, ¿no? La corriente I2, en cambio, viene así. También debo tomar en cuenta la corriente I2. Y la corriente I2, en cambio, quedaría con el signo menos sobre ese mismo elemento, ¿no? Sobre ese mismo elemento. Me quedaría de esta forma. Me quedaría menos 10, el mismo elemento, y 2, ¿no? 10 y 2. No se olvide, el que pone la polaridad es la corriente de la malla, ¿no? Entonces yo trabajo con la polaridad que me da la corriente de esa malla, ¿sí? Me quedaría de esa forma. ¿Cuál más me falta? Me falta la fuente, ¿no? Vamos a poner la fuente. Un poquito más acá. Un poquito más acá. Y me faltaría la fuente, ¿no? Entonces la fuente sería igual con la corriente 1, ¿no? La corriente I1, vamos a seguir desplazando por aquí. Sigue la corriente I1 y aquí viene en la fuente, ¿no? En la fuente sería menos, perdón, más 10 voltios, ¿no? Y eso sería igual a 0. Ahí tendría la primera ecuación, ¿sí? Ahora, no se confundirán aquí, las fuentes no voy a tener con la fuente de 10 no tengo más 10 voltios menos 10 voltios, la fuente es la fuente. No se olviden que eso de los elementos que se comparten solo es para los elementos pasivos, no para las fuentes, ¿no? Y me quedaría esto igual a 0. Y me quedaría igual a 0, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí la ecuación? Sí, no hay que hacer mucho, ¿no? Pues tendríamos ahí la ecuación. Ahora, igual, si le siguen trabajando si le siguen trabajando un poquito más, le podríamos dejar de esta manera. Bueno, de pronto sacar factor común el I1, ¿no? Sí, de pronto se podría hacer algo así. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Sí, normalmente a veces, bueno, sí, se suele dejar aquí, menos 15. Ya cuando le vaya cogiendo práctica, aquí por ejemplo le podrían poner, yo que sé, ya los 15 y 1, ¿no? Entonces sería 15 y 1, o pues sí, le pueden dejar esta forma. Bueno, dejémosle ahí. Vamos a la siguiente malla. Entonces en la siguiente malla tendríamos lo mismo, ¿no? Voy a quitar esta parte aquí, vamos a hacerle. Ahora el que va a polarizar es la corriente 2. Entonces vamos a la corriente 2. No se olviden, la corriente siempre tiene una misma dirección, sea en sentido horario y sea en sentido antihorario, ¿no? Pero las dos deben tener la misma para que me salgan los signos cambiados de los elementos que comparten. Entonces, en la corriente 2, vamos a ver cómo nos queda en esa malla, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente en la corriente 2. En la corriente 2 tenemos que pasa a través de
la corriente 6 y les vamos a polarizar, ¿no? La resistencia 6, perdón, se polariza más menos, más aquí. La corriente I2 se sigue moviendo por acá, sigue bajando por acá, entonces le polarizan más, sigue moviendo por acá. Estoy diciendo el sentido antihorario, horario, ¿no? Y le polarizan más aquí, más menos, ¿sí? Y con eso ya empiezo a generar las mallas. Vamos a ver. Entonces podemos empezar, yo que sé, podemos empezar con la fuente, ¿no? La fuente, como está ingresando por negativo, les quedaría menos 10, ¿no? ¿Sí? Vamos a la resistencia de 10, sería más 10 por I2. Aquí sería I2, ¿no? I2, 10 I2. 10 I2, ¿sí? Por la corriente 2, ¿no? Pero a su vez, esa corriente le está pasando también la corriente 1. Pero si se fijan, la corriente 1, al tener el sentido horario, estaría ingresando por el negativo de esa resistencia, ¿no? Entonces, como es así la corriente, entonces baja aquí. Si ven, se topa con el negativo. Entonces, para la corriente I1, en la ecuación sería menos 10 y 1. Y 1. Es porque esos elementos comparten, ese elemento comparte las dos mallas, ¿no? Me quedaría de esta forma. Menos 10 y 1. Luego me voy a la resistencia de 6, sería más, como está el positivo. Ingresando la corriente 2 sería 6 por la corriente I2. Y me quedaría 6 y 2, ¿dónde estamos? 6 y 2, ¿sí? Y el último elemento sería más 4 y 2, ¿no? Más 4 y 2, ¿sí? 4 y 2. Y eso sería igual a 6. ¿Sí? Como ven, ya tengo las dos ecuaciones, tanto del lazo 1 como del lazo 2. Y tendría las dos ecuaciones. Entonces aquí ya podría encontrar, porque tengo dos sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces, yo que sé, podríamos ir reduciendo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí, ¿no? Sería la ecuación 1 y la ecuación 2. Y aquí simplemente sería de ir resolviendo a ver cómo nos queda. Aquí, por ejemplo, puedo sumar las dos. 10 más 5, me quedaría 15, ¿no? 15 y 1. Y igual, puedo sumar 10 más 5, me quedaría menos 5. Y miren, me quedaría menos 5. Entonces podemos irle reduciendo, ¿no? De pronto, si quieren dejarle, le podría pasar este 5 acá. Me quedaría 5 y le miren acá, ¿no? Normalmente lo que suelo hacer para que se vuelva más fácil esto es irle disminuyendo, haciéndole más pequeña la ecuación, ¿no? Por ejemplo, aquí podrían sacar, yo que sé, de esa ecuación, la quinta, ¿no es cierto? Entonces, si sacan la quinta, que sería quinta 3, quinta 2, quinta 1, ya se vuelve más pequeña la ecuación. Esta sería la ecuación 1, ¿no? Bueno, ya la reducí, la ecuación 1. Ahora vamos con la siguiente ecuación de acá. Vamos a ponerle así. Voy a poner así para que no se confundan, ¿no? Pues ahí le fui reduciendo la ecuación de arriba. Ahora le podemos ir reduciendo la ecuaón de acá. Igual aquí veo lo que se pueda sumar, las corrientes que sean iguales, ¿no? En este caso, I2, I2, I2 sería 6. Déjenme ver, aquí sería 6, 10, 20, ¿no? 20 y 2. Entonces, estos I2 se pueden eliminar. Aquí sería 10. Y con este 10 me quedaría 20. 22. Este de acá le pueden pasar al otro lado. Obviamente con el signo cambiado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pueden sacar la décima. Dividen para 10, les queda 2, les queda 1, les queda 1. Esta sería la ecuación 2. Y ahora simplemente reemplazan la ecuación 1 en la ecuación 2. Y ya podríamos despejar, ¿no? Bueno, aquí este 1 no hace falta. Pues aquí, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? A lo mejor sumar y 1 más y 2, ¿no? Eh, bueno, no sé si podemos sumar y 1 más y 2. Podríamos sumar, déjenme ver y 2. Me quedaría. Sí, está bien, debe tener si está bien, porque si 2 menos
2 menos I1. Y 2 y 2 menos I1. 3 y 1 menos 2 y 2. Entonces, ¿cuánto? Ahí trata de despejarle cómo me quedaría I1 y cómo me quedaría I2. Entonces, si le ven, podemos sumarle, ¿no? Si suman I1, bueno, le veo fácil porque se va a eliminar por el signo. Si suman I1 más I2, la ecuación 1 más la ecuación 2 sería el 2 y 2 se elimina con el 2 y 2. Les queda 3 y 1 menos y 1 y bueno, menos y 1 y más 2, ¿no? Más 2. Sí, déjenme ver 3. Perdón, queda 3 y 1. 3 y 1 menos y 1, ¿no? Si lo ponen ya, eso más 2 es igual a 2, perdón, es igual a 2. 1 más 1 me da 2, ¿no? No, simplemente sume, miren, 3 y 1 menos y 1 más 2 y 2 menos y 2 se elimina y 1 más 1 se vuelve 2, ¿no? Entonces aquí me quedaría 2 y 2, 2 y 1 igual a 2. Lo que me quedaría es que I1 vale 1, ¿no? Igual a 1 amperio. Sí, sí, vemos ahí. Entonces ya tengo I1. Ya puedo calcular I2 también porque puedo ingresar en cualquier ecuación. Por ejemplo, le ingresamos en la 2, me quedaría. No voy a poner acá ya para. Si le ingresan en vez de I1 le ponen 1. Y me quedaría que I2 me queda 0, ¿no? Y me quedaría. A ver, déjame ver si está I1 y 2. ¿Cuánto me da? Velocidad. Me queda. Debe quedarme I1. ¿Cuánto me queda I2? Estoy viendo. No me quedaría 2. Igual me quedaría 1, ¿no? Porque si le pasan para acá les va a quedar 2. Aquí les queda 2. E I2 les va a quedar igual que el de arriba. 1 amperio. Entonces este queda 1 amperio. Sí, claro. I2. Pues ya tengo I1 y tengo I2. Entonces con eso ya podrían terminarle de calcular, ¿no? Sí. Bueno, quedaríamos hasta ahí. Nos veríamos la siguiente clase y vamos a hacer más ejercicios, ¿no? Y le terminamos este porque hay algunas formas de hacer. Ya depende qué tan complicado sea el ejercicio, ¿no? Bueno, nos quedaríamos hasta ahí. Nos veríamos la siguiente clase. Que pasen bien. Hasta luego. Gracias, Lo profe. dije. Gracias, Inge. Cuídese mucho. Hasta luego, Hasta que luego, vaya bien. profe. Hasta luego.